Ya, bueno, compañeros, entonces vamos a empezar con el tema 4, teoría de colas, o también se conoce, ¿no? En algunos libros, sistema de líneas de espera, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a hacer como una introducción a teoría de colas, ¿no? Antes de ver, por ejemplo, la notación de Kenya, ¿no? Todo en lo que en 6 componentes lo clasifica, ¿no? Pero vamos a empezar con el nacimiento y muerte puro, ¿no? Vamos a ver dos casos, para Poissoniano y Marcoviano, ¿ya? Entonces, como a modo de introducción, ¿no? Nuestro objetivo, o el objetivo de teoría de colas o líneas de espera, ¿no? Procura el estudio riguroso del fenómeno muy común en estos días de la espera, ¿no? Fila también puede ser, ¿no? Organizado que deben hacer un cliente para la obtención de un servicio que presta un servidor, ¿no? Entonces, que nos está diciendo que vamos a estudiar nosotros, que comúnmente en varios bancos, supermercados, cines, siempre hay una fila, ¿verdad? Espera, líneas de espera, o filas o colas también podemos decir, ¿no? Entre grupos. ¿Y qué deben hacer un cliente, ¿no? Para la obtención de un servicio, ¿no? Si digamos está haciendo fila para el cine, tiene que obtener el boleto, ¿no? Y hay un cajero que atiende a una persona, ¿no? Entonces se forma debido a un equilibrio desequilibrado temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlos, ¿no? Entonces, capacidad del sistema, digamos, del cine solamente admite, por ejemplo, podemos decir 50 clientes, ¿no? Bueno, el problema principal a resolver es el de minimizar los costos por ofrecer el servicio y los costos de espera. Se pueden ver gráficamente, ¿no? Aquí podemos ver este gráfico, el nivel de servicio versus el costo total, ¿no? Aquí tenemos que llegar a un nivel óptimo. En este punto vamos a tener el costo menor, ¿no? Aquí el de rojo es costo total esperado. Entonces, nivel óptimo de servicio. Entonces, aquí tenemos esta línea blanca que quiere decir costo por proporcionar el servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí C sub C. Digamos, el boleto cuesta 15 bolivianos, ¿verdad? Costo por proporcionar el servicio. ¿Y cuántos cajeros hay? ¿No? Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Costo por proporcionar el servicio. Luego, aquí tenemos costo por tiempo de espera. Por ejemplo, esto podemos aplicar, digamos, en maquinarias. Yo tengo en mi empresa, por ejemplo, 5 máquinas. Uno falla. Entonces tengo que hacer la reparación, ¿no? Entonces, por culpa de una máquina, ¿cuánto yo voy a perder? ¿No? Por ejemplo, puedo decir 10 bolivianos por hora, ¿no? Entonces, estos sumados de estos dos costos, costo por proporcionar el servicio más el costo por tiempo de espera, me va a dar un costo total. Entonces, obviamente tenemos que minimizar, ¿ya? Llegar a un nivel óptimo de servicio. Aquí está C, ¿no? Vamos a conocer nosotros este que se llama número de servidores, ¿no? Para una estación de servicio puede ser un número de estación de servicio, ¿no? Los cajeros para un banco. ¿Ya? Entonces, eso sería gráficamente, ¿no? Lo que vemos los costos. Ahora, elementos de un sistema de espera, ¿no? Entonces, que en cualquier sistema, ya sea mercado, supermercado, estación de servicio, entre otros, va a tener este mecanismo, ¿no? Aquí tenemos sistema de colas, nos dice, ¿no? Fuente de entradas, aquí va a ser la población, ¿no? Clientes van a ser, ¿no? De donde, por ejemplo, podemos decir Oruro, ¿no? Puede ser conocida o no conocida, finita o infinita, ¿no? Entonces, nosotros con seguridad sabemos, ¿no? El tamaño de la población de la ciudad de Oruro. Entonces, es conocida, finita. Luego, vamos a imaginarnos que este es un sistema de colas de estación de servicio, gasolinería, ¿no?
Entonces yo voy con mi auto, no, aquí tengo 3 gasolinerías, vamos a decir, ¿no? Mecanismo de servicio, ¿no? Solamente 3 cajeros hay. Entonces veo que si hay fila, tengo que hacer fila, ¿verdad? No, mayormente vemos en las estaciones de servicio, ¿no? Que siempre hacen fila, ¿no? En algunas estaciones de servicios. Tengo que esperar un cierto tiempo. Entonces, aquí los clientes, ¿no? Luego, disciplina del servicio. No, normalmente pasa, ¿no? El primero en llegar, primero en atenderse, ¿no? Pero también hay varias disciplinas que vamos a ver en la siguiente clase. Luego, aquí tenemos los servidores. Aquí tenemos simplemente 3 servidores, ¿no? En un banco, 3 cajeros, ¿no? Aquí van a estar haciendo fila los clientes. Luego, clientes servidos. Una vez que acabe su servicio de atender, entonces el cliente se retira, ¿no? Entonces el comportamiento en cualquier sistema de colas que se genera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en bancos, ¿no? Podemos ver que siempre están haciendo una fila, ¿no? Entonces el cliente puede esperar un cierto tiempo, luego el servidor o el cajero atiende en un X tiempo también, ¿no? Todo eso vamos a estudiar. También podemos ver en restaurantes, ¿no? Para comprar la ficha. También en farmacias podemos ver también, ¿no? Luego en lavado de autos, peaje de autopistas, ¿no? Que se genera bastante colas. En centro de atención de llamadas, luego línea de producción, ¿no? Podemos ver también aquí están produciendo o embotellamiento o envasado o ensamble, ¿no? Puede ser. Y otras líneas de espera, ¿no? Que podemos mencionar en esta vida varias, ¿no? En donde se generan las colas. Bueno, vamos a comenzar con el proceso de nacimiento puro. Entonces, ¿a qué se dice? Se caracteriza por ser un proceso de Poisson en el cual llegan unidades al sistema y una vez que se encuentran dentro del sistema no desaparecen o mueren. Entonces, nacimiento. Aquí tenemos un sistema de banco. ¿Ya? Entonces, a las 8 de la mañana va a empezar con 0, ¿no? Vamos a decir que tiene 5 cajeros. Y aquí tiene su capacidad del sistema. También tiene asientos, ¿verdad? Aquí vamos a decir que tiene los asientos. Para 20, vamos a decir. Entonces, nacimiento puro. Entonces, el primer cliente que llega va a entrar, ¿no? No va a sentarse y va a ser atendido. El siguiente y el siguiente y el siguiente. No están naciendo los clientes. No están llegando los clientes a ese banco, ¿no? A eso se llama nacimiento. Entonces, aquí nos dice, una vez que llega aquí, no desaparecen o mueren, ¿no? Entonces, hasta ese punto que se atiende, ¿no? Aún no están saliendo, ¿no? Hasta ese punto en que se encuentran en el dentro del sistema, todavía no salen, no mueren. Entonces, todo ese proceso se llama nacimiento, ¿ya? Entonces, hay 2 casos, proceso de nacimiento puro lineal, markoviano, y luego vamos a ver el poissoniano, ¿ya? Donde vamos a denotar con lambda de tasa de llegadas o tasa de nacimientos, ¿ya? Entonces, aquí, para la probabilidad de un n elemento en cualquier tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede ser probabilidad de que se encuentren 4 clientes a cabo de 2 horas, ¿no? Entonces, eso podemos calcular con esta ecuación, ¿no? 1 menos elevado a la y a la menos tasa de llegada por tiempo y n menos 1, ¿no? Entonces, el único dato aquí va a ser lambda y el tiempo, ¿no? Entonces, podemos iterar para n de 1 hasta un valor mayor n, ¿no? Entonces, probabilidad de 0 también para n igual a 0 va a ser 0, ¿no?
Luego también podemos determinar el tamaño el tamaño esperado en el momento t es igual a. Entonces, en un determinado tiempo, ¿cuántos clientes están dentro del sistema? ¿No? Podemos verificar, ¿ya? Entonces, aquí n sub 0, ¿no? La población inicial. Por ejemplo, yo quiero controlar, aquí vamos a decir que abre a las 8 de la mañana. Yo quiero controlar a las 9 cuántos clientes van a estar en el banco, ¿no? Entonces, a las 9 si hay 5 puedo contar, ¿no? Entonces, n sub 0 va a ser 5. Y exponencial elevado a la lambda por t, ¿no? Entonces, tasa de llegada o tasa de nacimientos por tiempo, ¿no? Entonces, con eso yo ya puedo determinar en cierto tiempo cuánto es el tamaño de los clientes o el tamaño esperado en el momento t, ¿no? Luego, el proceso de nacimiento puro constante poissoniano, ¿no? También lambda es el tasa de nacimiento o tasa de llegadas, ¿no? Para una población inicial. Aquí tenemos para una población inicial. Va a empezar. No, en muchos de los casos, a primera hora va a empezar con 0, ¿no? Pero para cierto tiempo ya va a cambiar en el sub 0, ¿no? Entonces, esta es la formulita. Ya, esto es para n mayor a tamaño inicial. Si yo empiezo con 4 clientes a cierta hora, entonces, para mayores, n mayor a 4, tengo que calcular con esto. Para menores, si al tamaño de la muestra va a ser 0, me dice aquí, ¿no? Y el tamaño de la muestra también puedo calcular mediante esto, ¿no? Para el poissoniano. También necesito población inicial más tasa de llegada por tiempo, ¿no? Con eso puedes determinar para un determinado tiempo cuántos van a estar en mi sistema. Vamos a ver para estos dos casos, ejemplos. Entonces, un proceso marcoviano lineal se inicia con 2 elementos y tiene una tasa promedio de 4 nacimientos por hora. Determínese la probabilidad de tener una población con más de 4 elementos después de una hora. ¿Cuál será el tamaño esperado de la población en ese momento? ¿Cuál será el tamaño esperado de la población después de una hora si se inicia con 10 elementos? ¿No? Entonces tenemos que determinar esto. Población inicial es 2 elementos, ¿no? Aquí n sub 0. Y tiene una tasa promedio de 4 nacimientos, nuestro lambda. Nacimientos por hora, ¿no? Entonces, en una hora van a llegar 4 elementos o 4 clientes, podemos decir, ¿no? Determinar, dice, no, vamos a determinar la probabilidad de tener una población con más de 4 elementos después de una hora, ¿ya? Luego vamos a determinar para el mismo caso el tamaño y luego también tamaño, ¿no? Después de una hora con un tamaño inicial 10 elementos. Entonces, nuestros datos. Lambda, nuevos nacimientos, no 4 nuevos nacimientos por elemento por hora. Tiempo me está dando en una hora, ¿no? ¿Por dónde está? Una hora, aquí. Entonces, vamos a aplicar el de marcoviano, ¿no? Entonces, aquí tenemos n sub 0, tamaño de la muestra inicial, 2, ¿verdad? Entonces, aquí nos decía, para n igual a 0, la probabilidad es 0. Entonces, aquí a partir de 1, vamos a reemplazar aquí, ¿no? Para población igual a 1, para población igual a 2, 2 para 0, la probabilidad en una hora va a ser 0 elementos. Para n igual a 1, reemplazamos, ¿no? Lambda, tiempo, ¿no? Todo lo igual a 1, entonces la probabilidad va a ser 0.0183. Probabilidad de que haya 2 elementos. Reemplazamos n igual a 2, igualmente para una hora, simplemente va a cambiar n, ¿verdad? Va a ser 0.0180. Y probabilidad de que haya 3 elementos. 1 para una hora.
y eso es 0.0177. Y la probabilidad de que haya 4 elementos en una hora va a ser 0.0173. Aquí, ¿qué nos decía? Probabilidad de tener una población con más de 4 elementos. Entonces, en una hora podría tener más de 4, me dice, ¿no? Podría tener 5, 6, 7, 8, no, hasta infinito, ¿no? Podría tener cualquier cantidad. Más de 4, ¿no? Entonces, no sé cuántos elementos voy a tener de una hora, ¿no? Pero aquí me está diciendo una condición, más de 4 elementos. Entonces, eso vamos a hallar de esta manera. La probabilidad de tener más de 4 elementos después de una hora será. Entonces, yo quiero hallar probabilidad mayor a 4. No puedo tener 5, luego 6, 7, 8 o hasta n en una hora. Entonces sabemos que la probabilidad está desde 0 hasta 1, ¿no? La sumatoria de todas las probabilidades 1. Entonces, le estoy restando a 1 para encontrar las probabilidades mayores a 4. 1 menos todas las probabilidades que saqué. Probabilidad de 0, probabilidad de 1, probabilidad de 2, probabilidad de 3 y probabilidad de 4. ¿Ya? Esto es para 0, probabilidad de 1, 2, 3 y probabilidad de 4. ¿Ya? Entonces, con eso yo voy a determinar, ¿no? Entonces, la probabilidad va a ser 0.9287. Entonces, yo puedo contestar, ¿no? La probabilidad de tener más de 4 elementos después de una hora es 0.9287. En porcentaje, 92.87%, ¿no? Y el tamaño esperado para este caso. Entonces, en una hora, ¿cuántos elementos voy a tener? Si yo inicié con 2 elementos y con una tasa de 4 nacimientos por hora, ¿ya? Y el tamaño esperado, ¿cuánto sería? 2 por e a la 4 por una hora. Todo eso me da 109.1 elementos. ¿Ya? Entonces, es el tamaño esperado. Para el inciso B, era mismo caso, ¿no? Aquí solo variaba el tamaño de la muestra. Era 10. Ya, también para una hora. Si yo inicio con 10 elementos, entonces se van a multiplicar a 545.98 elementos en una hora. Ahora, resuelve el problema del ejemplo 1 si se trata de un proceso poissoniano de nacimiento. Con los mismos datos vamos a resolver para el proceso poissoniano. Tamaño inicial 2, tiempo 1 hora, tasa de nacimientos 4. Entonces, aquí igual va a ser 0 para n igual a 0 y para n igual a 1. ¿No? Aquí era la primera formulita. Creo que era menor o igual. No, eso estamos aplicando ahorita. Para n menor al tamaño inicial. Aquí teníamos 2. Entonces, para 0 va a ser 0. Para 1 va a ser 0. Y esto vale de n mayor o igual al tamaño de la muestra. Entonces, a partir de 2, vamos a hacer con esta formulita de aquí, ¿no? Entonces, menores a 2, va a ser 0 la probabilidad. Entonces, vamos a hacer eso. Ya. Entonces, menores a 2, ¿no? Para 0, la probabilidad es de 0. Para 1 también es 0. Ahora sí, para 2 vamos a utilizar esa fórmula que tenía en su arriba. N igual a 2. Reemplazamos los datos. Esto es el tamaño inicial. N sub 0. Y hacemos operaciones, nos sale 0.0183. Para N igual a 3. Para una hora. Entonces, reemplazando los datos, tenemos 0.0733.
Para n igual a 4, entonces 0.1465, ¿no? La probabilidad. Entonces, de la misma forma, con el mismo análisis del anterior caso, entonces decimos, la probabilidad de tener más de 4 elementos después de una hora es, ¿no? Entonces, n mayor a 4, o también podemos poner aquí, ¿no? N mayor o igual a 5. Esto va a considerar desde 5, ¿no? N mayor a 4 considera desde 5, ¿no ve? En una hora. También 1, ¿no? La sumatoria de las probabilidades estamos poniendo aquí. 1 menos probabilidad de 0, probabilidad de 1, probabilidad de 2, de 3 y de 4. Y eso me sale 0.7619. Y el tamaño esperado de la población va a ser tamaño inicial más tasa de llegada por tiempo. Esos 6 elementos. 6 elementos va a ser, ¿no? Si es de tipo poissoniano. En marcoviano se multiplica rápidamente, ¿no? Para el inciso B, con un tamaño inicial 10. Entonces hacemos operaciones, vamos a tener 14 elementos después de una hora. Entonces, eso sería, compañeros, el nacimiento, ¿no? En la cual llegan clientes, están naciendo con una cierta tasa, ¿ya? ¿No? Para entrar al sistema. Una vez que están en el sistema, no mueren, no desaparecen, ¿no? Entonces, dos procesos poissoniano y nacimiento estudian hasta ese punto. Ya la muerte va a empezar con cierto tamaño de clientes o elementos van a salir, ¿no? A eso se llama muerte. Entonces vamos a ver eso ahora mismo. Proceso de muerte pura. Es un proceso de Poisson que se caracteriza porque a lo largo del tiempo sus unidades salen del sistema y no son regenerados o regresados al mismo. Entonces vamos a imaginarnos un sistema aquí también, cualquier sistema. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, con 10 elementos. Empieza, ¿ya? Entonces, una vez ser atendidos, van a salir, van a morir, ¿no? Entonces, con una tasa de muerte mu. Y entonces, ¿qué nos dice? No son regenerados. Una vez que salen, ya no regresan, ¿ya? Entonces, ese dice. Y siempre va a empezar con un tamaño inicial que va a ser mayor a 0. Entonces, también hay dos casos. Proceso de muerte pura constante poissoniano, ¿no? Vamos a conocer con mu, tasa de muerte. Esto igual. N mayor a población inicial va a ser 0. Este segundo caso. Entre el tamaño de la población inicial, vamos a hallar con esta formulita. Y N igual a 0, vamos a hallar con esta, ¿no? Bueno, si empezamos con 10, aquí hemos dicho 10, ¿no? Entonces, si yo estoy hallando para 11, va a ser 0, ¿no? Porque ya no hay nacimientos aquí, ya no llega. No hay nacimientos. A partir de 10 se va a tomar en cuenta, ¿no? Va a reducir. 1 va a salir, me quedan 9. Salen 2, me quedan 8. ¿No? Salen 3, me quedan 7, ¿no? Hasta agotarse. Bueno, y el proceso de muerte lineal marcoviano, ¿no? Esta es la formulita que utiliza combinaciones, ¿no? Bueno, esto aquí estamos diciendo que 10, entonces n menores o iguales a tamaño inicial, vamos a hallar con esto. Para n mayor a tamaño inicial también es 0 la probabilidad, ¿no? Si estamos para tamaño 10, queremos hallar para 11, va a ser 0. Para 12 también, ¿no? Entonces, esto es válido para 10, menor o igual a tamaño de la muestra, en el sub 0, sí. Para 9 podemos hallar para 8, para 7 hasta 0, ¿no? Entonces, con eso vamos a calcular. Y el tamaño esperado de la población en el momento t es igual a esto, ¿no? Población inicial
por E a la menos mu por tiempo, ¿no? Y para el poissoniano, para hallar tamaño de muestra, tenemos que hallar todas las probabilidades y multiplicar por cada n que estamos hallando, ¿no? Eso nos va a dar, retornar el tamaño de la población. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice un proceso marcoviano lineal muerte que se inicia con 10 elementos. Tiene una tasa semanal de mortalidad de 0.6. Determine la probabilidad de tener menos, no, aquí menos, ¿no? De 8 elementos en la población después de 3 días. ¿Cuál es el tamaño esperado de la población en ese momento? ¿No? Aquí me dice menos. Como van a morirse o va a salir del sistema, van a reducir, ¿no? Si empezamos con 10 elementos, ¿no? Después de 3 días no puede haber 12 elementos, a menos que nazcan, pero estamos ahorita viendo por separado. Les había dicho, no hay nacimientos, no llegan más. En el momento que ya están en el sistema, desde ese punto estudia los procesos de Poisson marcoviano lineal muerte, ¿no? En el anterior caso, ya compañeros, se me fue mi internet un poco, ya. Entonces le estaba diciendo, no hay nacimientos, ¿no? Entonces, es por eso aquí me dice menos de 8 elementos, ¿no? En cierto tiempo. No podría haber, digamos, en 3 días, 7 elementos, 4 o 2 elementos, no sabemos. O puede ser 9, ¿no? ¿Y cuál es el tamaño esperado de la población en ese momento? Entonces vamos a ver cuántos elementos después de 3 días vamos a tener. Entonces, el tamaño inicial, 10. Con 10 elementos estamos iniciando, que ya están en el sistema. Eh, Tasa de muerte. Entonces, aquí hay que dividir esto, ¿no? Y nos está dando tasa semanal. Aquí no está, se me estoy confundiendo. Días, ¿no? Aquí nos daba días para 3 días, ¿no? Estoy convirtiendo para semanas, ¿no? Y tasa de muerte va a ser 0.6 muertes por semana, ¿ya? También puedo trabajar por días, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría que ir a convertir a días? El tiempo, ¿no? Era 7 días, ¿no? Entonces, voy a trabajar 3 dividido a 7, ¿cuánto va a ser, compañeros? Calculadora. Ya. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué nos decía? Determine la probabilidad de tener menos de 8 elementos en la población después de 3 días. Entonces, vamos a iniciar con 8, ¿no? Para 8. Entre 3 dividido entre 7 semanas, ¿no? Y aquí estoy utilizando combinaciones por e a la menos 8, que sería n tasa de muerte por el tiempo, todo eso multiplicado 1 menos e a la menos tasa de muerte por el tiempo por tamaño de la tamaño de la población inicial menos n, ¿no? Primero he trabajado esta combinación hecho, ¿no? Eh, Luego recién voy a operar aquí. Y eso me sale 0.2957. ¿Ya? Luego, para 9. Y tiempo igual. Y reemplazo los datos, ¿no? A lo que me pide. Y me da 0.2249. Para 10.
Reemplazo los datos y me sale 0.0764. Entonces, la probabilidad de tener 8 o más elementos en la población después de 3 días, aquí es menos, ¿no? O menos. Entonces, simplemente aquí voy a sumar esas probabilidades, ¿ya? Entonces, para determinar menor a cierto n elemento, tenemos que sumar. Para mayor, obviamente tenemos que restar a la probabilidad, a total de sumatoria de la probabilidad, ¿no? Todas las probabilidades, ¿ya? Entonces, aquí voy a sumar. Entonces, podría tener n menor a 7, diré 8. Entonces, esto toma en cuenta desde 7, ¿no? También yo puedo poner de esta manera, ¿no? N menor o igual a 7, ¿no? También es válido. Entonces, esa probabilidad va a ser, es probabilidad de 8, de 9 y 10. Entonces, voy a tener 0.5962. Multiplicado por 100% va a ser 59.62%, ¿no? Ahora, el tamaño esperado de la población en ese momento, ¿cuánto va a ser? Entonces, la formulita me decía tamaño inicial por E a la menos tasa de muerte por tiempo. Entonces, voy a tener 7.73 elementos, ¿no? Voy a reducir en cierto unidades, ¿no? Ahora, resuélvase el problema, de ejemplo, de si se trata de un proceso